Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos y bienvenidos a Sucedió una noche. Aquí va un breve resumen de lo que os hemos preparado para hoy. Comenzaremos con uno de los actores más recordados de la historia del cine. Tiene todas las cualidades de un perro excepto la lealtad. Henry Fonda en The Best Man. Repasaremos después cómo empezó la saga Mad Max y lo que ha dado de sí hasta ahora. Me gusta. Queda como muy guerrero de la carretera, tío. ¿Sí? Charlaremos con el director Isaac Cuesta, que acaba de estrenar su película sobre los planetas, el grupo granadino. Y en la sección de Jack Bourbon tenemos un clásico de los años 60, Viaje alucinante. Consiste en reducir un submarino con su tripulación y equipo quirúrgico e inyectarlo en la arteria carótida. ¿Qué dimensiones ha de tener? Las de un microbio. Esto es lo que tenemos para hoy y empezamos a contarlo ya mismo. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Ya sabéis que desde que comenzó Sucedió una noche elegimos como dinámica para seleccionar las películas o los personajes de los que hablamos en cada programa los aniversarios y efemérides o los nuevos estrenos de tal estrella o tal director. Es una forma de traer a la actualidad personas y películas que ya no lo están. Hace unos días, sin embargo, un oyente, José Antonio Amador, nos escribió quejándose de que su actor favorito, Henry Fonda, nunca salía en el programa, ya que su aniversario tiene lugar en agosto, cuando hacemos los programas de colección. Así que esta semana, que no teníamos ninguna efeméride interesante, vamos a darle gusto a José Antonio y a dedicar esta sección a recordar la figura y la carrera del gran Henry Fonda. La noche del 29 de marzo de 1982, Henry Fonda veía desde la cama del hospital la ceremonia de los Oscar. Sabía que estaba ante su última oportunidad para ganar uno, no honorífico, que ya lo tenía, sino por una interpretación en una película. La película era también la última de su carrera, El estanque dorado, en la que daba vida a un anciano frágil y distante que se volvía más accesible al final de su vida. ¿Quieres saber por qué volví enseguida? Llegué al límite de nuestro terreno y no pude recordar el viejo camino del pueblo. Ningún árbol me era familiar. Tuve un susto de muerte. Por eso volví corriendo a tu lado. La Academia de Hollywood premió su excelente interpretación y su hija Jane Fonda subió al escenario para recoger el premio en su nombre. Sé que nos está viendo ahora mismo y que se siente muy honrado y muy feliz y muy sorprendido. Me apuesto a que cuando haya oído su nombre habrá dicho, ¡qué suerte tengo! Como si la suerte hubiera tenido algo que ver en ello. 4 meses después, Henry Fonda fallecía a los 77 años de edad. Orson Welles dijo de él: Veo a Henry Fonda y veo el rostro de América. Durante décadas, Henry Fonda representó en el cine la integridad y los valores americanos, el hombre común revestido de dignidad. Él mismo lo reconocía. He tenido suerte, he interpretado muchas clases de papeles diferentes, pero siempre me he limitado a interpretar al americano bueno. Sus ojos claros inspiraban confianza y su mirada intensa tenía truco. Era capaz de pasar mucho tiempo sin pestañear ante la cámara. Henry Fonda era alto, con un rostro de excepcional fotogenia. Su físico transmitía poder, pero al mismo tiempo era lo suficientemente desgarbado para que el público apreciara en él cierta vulnerabilidad. En la vida real, en cambio, era un hombre introvertido y tímido, muy poco comunicativo. Jane Fonda. Era como si los personajes que interpretara le permitieran expresar sentimientos que de otra manera se hubiera guardado para sí.
Actuar era su válvula de escape. Él lo llamaba su máscara. Todo comenzó para él un día de 1925 en que la señora Dorothy Brando, sí, la madre de Marlon Brando, que era amiga de su familia, se presentó en la imprenta que tenían los Fonda. Hola, Henry. Ay, qué bien que te encuentro, hijo. A ver, ¿no está tu madre? No. Bueno, pues mejor, mira, porque es que a lo mejor se enfada. Mira, Henry, ya sabes que yo estoy en la compañía de teatro comunitario de Omaha. Y bueno, pues es que estamos buscando a un actor y la verdad es que yo he pensado en ti, porque no sé, por la edad, yo creo que das el tipo. ¿Qué me dices? Y Henry dijo sí. En esa época tenía 20 años, había abandonado la carrera de periodismo y la posibilidad de convertirse en actor le atraía bastante. Los 5 años siguientes los pasaría trabajando en compañías de teatro locales, donde descubrió que en efecto aquella profesión le gustaba, y mucho. Tener el control era una sensación agradable. Controlar a un personaje que sabes que no eres tú me hizo sentir que era como una terapia y no tenía por qué estar nervioso porque ese no era yo. Era un personaje que un autor había escrito para una obra teatral. En 1930 dio el salto a Nueva York para trabajar en Broadway, pero la época era mala. Estados Unidos vivía la Gran Depresión. Fonda sobrevivía como podía haciendo papelitos de vez en cuando y compartía un piso cochambroso al que llamaban La Gangrena con otro joven actor novato, James Stewart, con quien entablaría una amistad que les duraría toda la vida. Sé dónde empezó usted, señor. Estaba yo también, ¿no lo recuerda? Por fin, su suerte cambió cuando consiguió el papel protagonista de una obra titulada El granjero toma esposa, que fue todo un éxito en Broadway. Ese éxito le catapultaría a Hollywood para rodar la versión cinematográfica de esa misma obra, que en España se tituló Contrastes. Así de tímido y modosito se presentaba ante Janet Gaynor en su primera escena en la película. Excuse me, ma'am, is Mr. Sampson Weaver here? You the driver he's expecting? Yes, ma'am. He said for you to wait. Thank you, ma'am. Contrastes fue un éxito y Henry firmó un contrato con la Fox. A lo largo de los años 30 comenzó a destacar en películas como Solo se vive una vez, de Fritz Lang, Tierra de audaces, de Henry King, Las tres noches de Eva, de Preston Sturges, o Jezabel, de William Wyler, donde hacía de prometido de Bette Davis. ¿Y por qué me tratas como a una niña? Porque te comportas como una niña mimada. Pues antes decías que eso te gustaba. No querías que cambiara. En 1939 se produjo el encuentro con un director que iba a ser fundamental en su carrera. John Ford le eligió para encarnar a un personaje emblemático. Caballeros y conciudadanos. Imagino que sabéis de sobra quién soy. Simplemente Abraham Lincoln. Tras el joven Lincoln, Ford volvería a contar con él en Corazones Indomables y sobre todo en la película que situaría a Henry Fonda en la primera categoría de Hollywood, consiguiendo también con ella su primera nominación al Oscar. Las uvas de la ira. La he visto 3 veces. Su personaje de Tom Joad es uno de los más recordados de la historia del cine. Y también he estado pensando en nosotros, en nuestra gente que vive como los cerdos, teniendo bajo sus pies una tierra tan rica, que no tienen para comer porque se les niega un trabajo al que tienen derecho. He estado pensando en qué pasaría si nos pusiéramos todos a gritar. Henry Fonda y John Ford trabajaron juntos en 7 películas, pero el trabajo no era lo único que les unía. Era como una linterna. Me ayudó a verlo todo mejor, igual que una luz. Jane Fonda otra vez. Surgió una simpatía inmediata entre John Ford y mi padre, y su amistad fue creciendo mientras florecía su relación profesional. Solían salir a pescar en el barco de Ford, el Araner, jugaban a un juego de cartas que llamaban Pitch y rodaban películas. En 1943, sin embargo, Henry Fonda dejó de hacer películas y a pesar de que ya era un poco mayor, se alistó como voluntario de la Armada para combatir en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que quieres? ¿Convertirte en un héroe? Doctor, no ha oído una palabra de lo que le he dicho. La guerra la están librando allí y yo estoy aquí. Y no quiero continuar aquí, sino allí. Estoy cansado y harto de ser solo un espectador. Al acabar la guerra, el actor regresó al cine y al regazo de John Ford. He aceptado un empleo. ¿De vaquero? ¿De sheriff? ¿De Tombstone? Vaya, que tenga usted suerte, señor Earp. Wyatt Earp. Rodó a sus órdenes Pasión de los Fuertes, El Fugitivo y Fort Apache. Caballeros, yo no he solicitado este destino, pero ya que se me ha asignado, pienso convertir este regimiento en el mejor de toda la frontera. Fort Apache sería su última película importante en 7 años. Henry Fonda había decidido volver al teatro en Nueva York
y allí pasó los años siguientes con la obra Mr. Roberts. Escuche, señor Roberts, se lo puedo explicar fácilmente. En Washington tienen necesidad de oficiales experimentados. Echaron una mirada a las solicitudes y vieron la suya. Lo sé, pero usted no Mire, señor Roberts, no podemos estar aquí charlando por los codos. Mr. Roberts se estrenó en 1948 y fue un éxito arrollador. Henry Fonda ganó el premio Tony e hizo más de 1000 representaciones de la obra. Inevitablemente fue Mr. Roberts la que le trajo de nuevo al cine. La adaptación cinematográfica se tituló en España Escala en Hawái y la dirigió, como no, su buen amigo John Ford. ¿Cómo consiguió el mando de este barco? Ya sé que en tiempos de guerra hay que rascar hasta el fondo del barril, pero ¿de dónde le sacaron a usted? Solo queda una solución para usted, un tribunal de guerra. Estoy deseando verme ante ese tribunal. ¡Usted se lo ha buscado! Ya que no puedo obtener un nuevo destino, prefiero verme ante un consejo de guerra. Sin embargo, durante el rodaje ocurrió algo inesperado. Director y actor discutieron, llegando incluso a las manos, y rompieron su relación. No volverían a trabajar juntos. Con quien no rompió nunca, en cambio, fue con su amigo James Stewart, que sentía una gran admiración por él. Yo lo pasaba fatal aprendiéndome mi texto. Fonda, en cambio, podía leer una escena, tal vez de 5 páginas, y volver a leerla, y ya se la sabía perfectamente. Conocía su oficio. Sabía mucho sobre interpretación, no solo cuando estaba en escena pronunciando largos discursos, sino que también sabía reaccionar cuando ocurrían cosas en una escena. Eso formaba parte del genio de este hombre. Toda su vida mantuvieron una estrecha relación. Eso sí, nunca hablaban de política. ¿Cuánto dinero quieres? Con 15 o 20 dólares tengo bastante. ¿Qué vas a hacer con ellos? Vaya, ya estás pensando como un conservador republicano. Está bien, pero no hay que sacar a relucir la política cuando se pide un préstamo. No es correcto. Stewart era un republicano conservador, mientras que Fonda era demócrata. Formó parte de la Liga Antinazi, protestó públicamente por la caza de brujas y se implicó también en la lucha por los derechos civiles. De niño, su padre y él fueron testigos del brutal linchamiento de un joven negro, y aquello moldeó su conciencia para el resto de su vida. Como decía su personaje en la película Incidente en Oxbow, un hombre no puede tomarse la justicia por sus manos sin herir gravemente la conciencia de la humanidad, porque entonces no es que infrinja una ley, sino todas las leyes. En los años 50, Henry Fonda trabajó a las órdenes de grandes directores como Kim Vidor en Guerra y Paz o Alfred Hitchcock en Falso Culpable. Se preguntará usted por qué le hemos traído aquí. Sí, en efecto. Se han cometido varios atracos en este barrio, todos realizados por el mismo hombre. Hay testigos que nos han facilitado una descripción de ese hombre. Está aquí porque responde exactamente a esos datos. ¿Respondo a esa descripción? Eso es. ¿A la del atracador? Sí. ¡Qué tontería! Yo soy un hombre inocente. Otra de sus mejores interpretaciones en esa década fue la de 12 hombres sin piedad, a las órdenes de Sidney Lumet. ¿De qué tenemos que hablar? 11 pensamos que es culpable y nadie tiene dudas, excepto usted. ¿Cree en lo que dijo? No sé si lo creo o no, puede ser que no. ¿Y cómo puede votar inocente? Había 11 votos de culpable. No resulta fácil levantar la mano y enviar a un chico a la muerte sin hablarlo antes. Su vida privada, en cambio, no iba tan bien como su trabajo. Henry Fonda se casó 5 veces. Su segunda esposa, Frances, madre de sus hijos Jane y Peter, tuvo problemas mentales. ¿Un manicomio, doctor? Siempre bien elegido, porque ha de ser un lugar muy tranquilo. Necesita asistencia continua para conseguir curarla de esa especie de terror que siente. Fue ingresada en un psiquiátrico y acabó suicidándose. Con sus hijos tampoco tenía buena relación. Era frío y distante, no sabía cómo hablarles. Era difícil sentir que te quería porque era muy cerrado. Era un hombre extraordinario en muchos aspectos, pero no era comunicativo. Ya de mayores se enfrentó a ellos. Mi padre es un gran hijo de su madre. Me he sentido responsable toda mi vida. A Jane le censuraba su actitud durante la guerra de Vietnam y a Peter sus coqueteos con las drogas. Mi padre nunca nos animó a que fuéramos actores porque tenía miedo de que no tuviéramos talento. Por eso cuando conseguimos el éxito respiró aliviado, pero él nunca nos animó. En los años 60, Henry Fonda participó en varias películas bélicas, como Primera Victoria o El Día Más Largo. En Punto Límite dio vida al presidente de los Estados Unidos, que trataba de evitar una guerra nuclear debido a un error. Señor ministro, le llamo para hablarle de un asunto de extrema gravedad. Espero que pueda resolverse de manera satisfactoria.
Una de nuestras escuadrillas de bombarderos, transportando 2 bombas de 20 megatones cada uno, se dirige a su país. ¿Quiere decirme que sus pilotos se han vuelto locos? No estamos seguros, podría ser. Más bien creo en un fallo mecánico. Solo puedo decirle que se trata de un accidente. No queremos provocar la guerra, ni es parte de un ataque general. En una votación hace unos años, Fonda fue elegido como el mejor actor que ha encarnado a un presidente norteamericano por esta película, Punto Límite. Y en 1968, Sergio Leone le dio la oportunidad de interpretar al único villano de toda su carrera, el cruel Frank de Hasta que llegó su hora, capaz de disparar a un niño a sangre fría. ¿Qué hacemos con este, Frank? Ya que has pronunciado mi nombre. Con los años 70 llegó la decadencia. Henry Fonda hizo televisión, algunas películas en Italia y, como muchas viejas estrellas, se apuntó al cine de catástrofes con títulos como Meteoro o Enjambre. El contenido tóxico en los tejidos es el mayor que he visto. La combinación del veneno de las picaduras de 3 o más de esas abejas es una dosis fatal para cualquier ser humano medio. Su salud empezaba a fallarle, tenía problemas cardíacos y llevaba un marcapasos. Y entonces llegó la película que sería el gran colofón de su carrera. Soy Norman Thayer Jr., vivo aquí en el Estanque Dorado. Jane Fonda compró los derechos de la obra con la esperanza de que su padre quisiera trabajar con ella y resolver así sus problemas personales. Parece como si tú y yo desde siempre estuviéramos en guerra. ¿En guerra dices? Solo creí que no nos gustábamos. Quiero que seamos amigos. Papá y yo no éramos los personajes que interpretábamos, pero había semejanzas y la película nos unió realmente más. Como a su personaje, a mi padre le daba miedo mostrar su vulnerabilidad y por eso al principio no quería hacer la película. El tema era demasiado cercano para sentirse cómodo. Fue su última película. Henry Fonda falleció el 12 de agosto de 1982. Ya se ha convertido en leyenda. Es el héroe de los escolares norteamericanos. A lo largo de su vida trabajó en 113 películas, muchas de ellas inolvidables, e hizo todo tipo de papeles, incluso de sí mismo. Buenas tardes, soy Henry Fonda. Ya lo sé. Le agradezco la molestia que se ha tomado. No es molestia. Pero sin duda el mejor papel que interpretó fue el de ser una leyenda del cine, ese que hace que una estrella no muera nunca. Bueno, tal vez sea, como decía Casey, no hay un alma para cada uno de nosotros. Solo un pedacito de un alma más grande, un alma común que pertenece a todos. Y entonces, ya no importa, porque yo estaré en todas partes. Y ahora es el momento de que vosotros en vuestras casas os estrujéis la memoria cinéfila para adivinar las 3 películas de nuestro juego de esta semana. Traigo, señora, un lindo bebé desde el cielo para usted. Desde las nubes un servidor le trae un bebé que es un primor. Firme aquí. Ya viene por ahí la carga de París. Lo que usted encargó va pronto a recibir. Si usted se arrepintió ya no podrá escapar. El pedido vendrá, no podrá ya regresarlo. Lo que venga hay que aceptar. Y no hay reclamación al pájaro zancón. No hay forma de engañar. No trate de esconderse, la cigüeña es muy audaz. Donde quiera que esté la encontrará. El dinero es una cosa, la amistad otra. No conviertas la amistad en mercancía. Dinero no te puedo dar, es imposible. Si quieres trabajo, te lo puedo proporcionar. ¿Trabajo? ¿Qué trabajo me vas a dar tú a mí? Desde que te vi me di cuenta de que no eras el mismo. Todos hemos cambiado en estos años. Me invitas a cazar recordando nuestra amistad cada 5 minutos. ¿Todo eso para qué? ¿Ese es tu sistema de sacar dinero? Escucha, José, yo no te debo nada. Y si me ayudaste fue porque a ti te convenía. Es inventor, ha inventado una máquina enorme que fabrica hielo. Hace hielo. Sí, trozos grandes. Hace frío. El hielo puede usarse para muchas cosas. ¿Para enfriar el agua? No, hace que la comida no se pudra, mata muchas enfermedades y os mantiene frescos los días de verano. Calor. Es fenómeno. El hielo es la civilización.
¿Queréis saber qué películas eran? Pues empezábamos con una de dibujos animados de Walt Disney. La cigüeña entregaba al pequeño Dumbo a su mamá elefanta, con la canción de las cigüeñas sonando tras el diálogo. La segunda era un clásico del cine español. Ismael Merlo y Alfredo Mayo discutían en La caza, la película de Carlos Saura que tenía música de Luis de Pablo. Y terminábamos escuchando a River Phoenix hablando de su padre, el inventor Harrison Ford, en La costa de los mosquitos, película que Peter Weir dirigió en 1986 y que tenía como banda sonora esta música de sintetizador de Maurice Jarre que suena de fondo. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Ya sabéis que este viernes ha estrenado Furiosa, de la saga Mad Max, quinta película de una de las franquicias cinematográficas más populares de la historia del cine, la creada por el australiano George Miller. El capítulo de hoy de nuestra enciclopedia nos va a contar cómo surgió esta saga y cómo se ha ido desarrollando en el tiempo hasta llegar a la película que acaba de llegar a nuestras pantallas. Es un icono del cine posapocalíptico, uno de los héroes futuristas más famosos de la historia. Dicen que el pueblo ya no cree en héroes ni valientes. Maldita sea. Tú y yo, Max, vamos a devolverles los héroes. Nació hace casi 5 décadas como protagonista de una serie B de bajo presupuesto, cuyo mayor acierto fue recuperar, en el momento justo, la tradición del héroe solitario. Terry Hayes, co-guionista de la segunda y tercera películas de la saga. Es el héroe solitario, es Clint Eastwood, es Yojimbo, es Shane. Lo genial del personaje es que se mueve en un mundo en el que no hay reglas, ni ley, ni orden. Lo único que puede distinguir a un héroe ahí es que sigue su propio sistema moral, porque si no, no valdría la pena vivir en ese mundo. Su nombre traducido al español sería Max el Loco o Max el Furioso, pero en realidad el título tiene mucho más que ver con la sonoridad de las palabras que con la presunta locura del personaje. George Miller, director. Mad Max se me ocurrió de repente y pensé que era un gran nombre, porque las iniciales son la misma letra y termina con una X. Era un nombre impactante y sonaba futurista. A principios de los años 70, George Miller trabajaba como médico en la ciudad australiana de Sydney. Durante esa etapa fue testigo de numerosos accidentes automovilísticos y de las graves lesiones que estos provocaban. Abandonó el asiento y salió disparado de cabeza por el parabrisas. Se dio contra el árbol, rebotó y volvió a caer dentro. Cuando llegamos a su lado, estaba sentado allí con la cara destrozada e intentando gritar. Recuerdo la sensación que tenía al trabajar en el hospital. La violencia y las carnicerías que provocaban los accidentes de carretera me conmocionaban, así como la manera en la que los aceptábamos y procesábamos. Miller y su amigo Byron Kennedy rodaron un corto documental sobre la violencia y empezaron a trabajar en la idea de hacer un largometraje de ficción que también tratase el tema. Un largometraje protagonizado por un personaje que en principio no iba a ser un policía. Mad Max empezó como un periodista de Melbourne, alguien desensibilizado a causa de las historias criminales que cubría, pero no funcionaba como periodista y lo convertía en policía de carretera, alguien que acude cuando hay sucesos violentos. Luego veíamos lo que ocurría cuando un día la violencia la sufría su propia familia. Mad Max, Salvajes de Autopista, la primera película, transcurre en un futuro cercano, un futuro marcado por la escasez de recursos y en el que la delincuencia ha crecido de forma drástica. Solo unos pocos tratan de mantener el orden. Uno de ellos es el protagonista, un policía de carretera. Habla Rokatansky. Tenemos un incidente en Pequeño Jerusalén. Motociclistas nómadas, muchos. Enterado. Miraré. Allá vamos. Max se enfrenta sin contemplaciones a los salvajes motorizados, pero un día estos asesinan a su mujer y a su hijo. ¿Tiene familia? El marido. Perdieron al niño, murió al llegar. Si lo desea, hablaré con él. No creo que desee hablar con nadie. Ha estado ahí todo el día como una estatua. Es entonces cuando el policía decide saltarse las reglas y vengarse de los pandilleros. Mel Gibson. But I think that kind of thing
Creo que todos tenemos eso dentro, esa historia del tipo solitario que lucha contra todo, que intenta marcar la diferencia y acaba destrozado por el camino. Le han machacado, pero consigue levantarse y pelea. Es algo que secreta e íntimamente todos quisiéramos hacer cuando nos cabrean, poder hacer daño. Venganza, en una palabra. Aunque Mel Gibson era por entonces un desconocido, Miller tuvo claro desde el momento en el que le vio en el casting que era el actor adecuado. No parecía que actuara, hizo que lo que decía pareciese parte de su comportamiento normal y los sentimientos fluían con facilidad. Recuerdo verle y pensar, vaya, se me ha olvidado que estamos haciendo una prueba. Estaba absorto en lo que hacía y decía. El rodaje fue un caos. Se trataba de una cinta de presupuesto escaso, con un director y un productor novatos y que además querían rodar complicadas escenas de acción y persecuciones motorizadas, por lo que los accidentes y problemas de todo índole eran constantes. Tengo miedo, jefe. ¿Sabes por qué? Porque todo me parece un circo. Mel Gibson se sentía igual que su personaje. Veías que allí nadie sabía lo que estaba haciendo y me impresionaba y me deprimía al mismo tiempo. Miraba a George y le preguntaba cómo va a funcionar esto. Funcionará en la edición, me decía, y yo no me lo podía creer. No, de verdad, funcionará, insistía. Pero Miller sí consiguió salvar la película en el montaje, y más aún, de ahí sacó la fuerza para que el personaje tuviera continuidad. Salieron tantas cosas mal que acabé vencido y pensando que no estaba hecho para hacer películas. Pero en los siguientes 9 meses me dediqué a editar la película en mi cocina, con un equipo rudimentario, y pude apreciar todos mis errores. En ese tiempo aprendí las pocas cosas que hice bien y las muchas que hice mal, y eso me hizo cambiar de idea. Pensé, seguiré haciendo películas, pero la próxima vez no haré esto, haré esto otro. Para sorpresa de sus propios creadores, Mad Max fue un gran éxito en todo el mundo. Se estrenó en 1979 y todavía hoy sigue siendo una de las películas australianas más taquilleras de la historia. La diferencia entre lo que había costado y lo que recaudó la mantuvo durante años en el libro Guinness de los Récords como la película más rentable jamás creada. Mad Max, Salvajes de Autopista, terminaba con el protagonista perdiéndose en el horizonte, convertido en lo que iba a ser a partir de entonces un guerrero solitario de la carretera. ¿Qué vas buscando? ¿Eres feliz ahí fuera? ¿Vagando? ¿Esperando a que llegue el día siguiente? Vives de desechos, Max. Te alimentas del cadáver del viejo mundo, que te quema por dentro. Para la segunda película, George Miller se cuidó de no caer en la repetición y orientar al personaje hacia un nuevo rumbo. Mad Max 2, El guerrero de la carretera, transcurre en un mundo posapocalíptico. Una guerra nuclear ha convertido la Tierra en un páramo desierto. ¿Sabes lo que he hecho de menos sobre todo? Una mujer limpia, laca de uñas, perfume, el olor a sillín de bicicleta, cócteles... Cierra la boca. Pósters. Cállate. Lencería femenina. Ay, ¿recuerdas la lencería femenina? Max ayuda a un grupo de colonos a defenderse del ataque de un señor de la guerra y de sus hordas motorizadas que quieren robarle su tanque de gasolina, verdadero tesoro en ese mundo. Hace 2 días vi un vehículo que podía remolcar el tanque de gasolina. ¿Queréis salir de aquí? Hablad conmigo. Si en la primera película ya había numerosas escenas de acción motorizada, es en esta segunda película, con persecuciones sobre ruedas aún más largas y espectaculares, las que convierten estas secuencias en la principal seña de identidad de la saga. Hacía tiempo que no veía a nadie conducir de este modo. ¡Ay, eres un tío fenomenal! Contigo y este vehículo estamos salvados. Mad Max 2, El guerrero de la carretera, fue también un gran éxito de crítica y público en todo el mundo y convirtió definitivamente al personaje en un mito cinematográfico. Empecé a comprender que el éxito de Mad Max se debía a que era un arquetipo universal. En Japón era como un samurái. En América veían la película como un western sobre ruedas con un héroe solitario. Los escandinavos le veían como el clásico guerrero vikingo, y así en todas partes del mundo. En 1985 llegó la tercera película de la saga. Tía Ama, 2 hombres en desacuerdo. Ya conoces la ley. 2 hombres entran, 1 sale. 2 hombres entran, 1 sale. Tú lo has elegido.
La cúpula del trueno. En Mad Max 3, más allá de la cúpula del trueno, Rokatansky se enfrentaba a Tina Turner, reina de Negociudad. Un guerrero te ama, busca negocio. Pero si no es más que un vagabundo. Es rápido. ¿Y qué hacías antes? Era policía, patrullero. ¿Cómo cambia el mundo? Un día gallo de pelea y al siguiente plumero. ¿Sabes quién era yo? Nadie. Solo que el día después seguía con vida. Y así esta nadie pudo ser alguien. Esta tercera película de la serie es considerada la más floja de la saga. La Warner decidió que la nueva entrega se orientara a un público más amplio y exigió que tuviera una calificación que le hiciera apta para mayores de 13 años, por lo que resulta menos intensa y salvaje que las dos anteriores. ¿Quiénes sois? Somos los Esperando. ¿Esperando qué? ¿Esperando a ti? El tono de la película es bastante más ligero y optimista y fue vista por muchos como una concesión al cine más comercial. Max se convertía en el líder de una tribu de niños perdidos. No soy yo, os equivocáis de hombre. Menos mosqueo, capitán. ¡Lánzalos al viento! Al mundo del mañana. Había lugares como esos, se llamaban ciudades, había muchísimas. Sí. Pero entonces ocurrió eso, ese apocalipse, todo se acabó, ya no queda nada. Tenéis que comprender que esto es vuestra casa y ese mundo del mañana no existe. Tras esta tercera película, el mito de Mad Max había resultado un poco tocado, así que cuando en 2015 se anunció que George Miller retomaba el personaje 30 años después en una nueva película, algunos se pusieron a temblar. ¿Dónde estás, Max? Ya están aquí de nuevo, hurgando en la materia negra de mi cerebro. Ayúdanos, Max. Prometiste ayudarnos. Pero no había nada que temer. Mad Max, Furia en la carretera, resultó una de las mejores películas de acción jamás realizadas. Cogemos el camión de guerra y pasamos arrasando. Podemos desenganchar el tanque al pasar y dejarlos bloqueados. ¡Bumba! Película trepidante donde las haya, en la que además el 80% de sus efectos especiales son reales y al estilo de la vieja escuela, es decir, con explosiones, saltos, caídas y un trabajo increíble de los más de 300 especialistas que participaron en ella. ¡Ahí viene! ¡Hidráulico! ¡Hidráulico! Demasiada acción para un ya veterano Mel Gibson, que fue sustituido en el papel de Max por Tom Hardy. Es una película con un gran impulso visual, es decir, interpreto a un personaje que afronta una acción física tras otra y hay que transmitir cómo eso le afecta. Es una historia muy difícil de contar. En Mad Max, Furia en la carretera, nuestro héroe ayudaba a una guerrera a liberar a un grupo de mujeres a las que tenía esclavizadas un nuevo y siniestro tirano. Corte de encendido. Yo he programado la secuencia. Soy la única que puede conducirlo. Sube. Sin ellas, no. Y este personaje, Imperator Furiosa, se convertía en el verdadero caramelo de la película, consagrándose como una de las grandes heroínas de acción de la historia, a la altura de la teniente Ripley, Sarah Connors o la Beatrix Kiddo de Kill Bill. ¿Cómo te encuentras? Duele. Aquí todo duele. ¿Queréis seguir con vida? Haced lo que os diga. Un personaje al que daba vida una sorprendente Charlize Theron. No soy muy metódica ni como persona ni como actriz, pero pensé que había que entregarse. Estuvimos sin respirar 8 meses rodando esta película. Es un gran reto logístico intentar dramatizar una historia en movimiento constante. Es muy complicado. Ahora se estrena Furiosa, de la saga Mad Max, una precuela que comienza 15 años antes de los sucesos de Furia en la carretera y que nos cuenta los orígenes de Furiosa, interpretada ahora por Anya Taylor-Joy. Hay algo en su mirada. Tal vez sí sea la hija de Yabasa. Es nuestra Furiosa. George Miller ha anunciado que ya prepara una sexta película que llevará por título Mad Max: The Wasteland,
Mad Max, La Tierra Baldía, y en la que volverá a recuperar el protagonismo el viejo Rokatansky, presumiblemente interpretado de nuevo por Tom Hardy. ¡Esa chaqueta es mía! ¡Claro! Aunque últimamente han salido noticias de que quizá sea sustituido en el papel por otro actor. En cualquier caso, Mad Max es ya un mito que va más allá del actor que lo interprete. Como dice su creador, George Miller, un personaje que se ha abierto un hueco en la cultura universal moderna. Mad Max tiene ahora una mitología a su alrededor. Se ha transformado en un mito. Es interesante ver cómo las palabras Mad Max se han convertido en parte de la cultura mundial. La gente usa el concepto Mad Max como si fuera una palabra nueva. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Esta semana charlamos con el realizador Isaki Lacuesta, que esta semana estrena su película Segundo Premio, un film que ha codirigido junto a Paul Rodríguez. Segundo Premio es una película que cuenta el proceso de creación del tercer disco del grupo Los Planetas, una película en donde se mezcla la realidad con la leyenda, lo que pasó con lo que dicen que pasó o los que algunos cuentan que pasó. Isaki Lacuesta ha ganado 2 Conchas de Oro en el Festival de San Sebastián con sus películas Los Pasos Dobles y Entre dos aguas, y ha dirigido otros largometrajes como La próxima piel o Un año, una noche, entre otras. Un cine suyo que siempre es un reto para el espectador. Quizás había hecho películas con espíritu musical, pero en el que la música no formaba parte de la escena, de lo que se veía en la imagen. ¿Eso de que los tiros empezaron en una canción sobre el diablo? ¿Sí o no? The Devil. Y era viernes 13. ¿Era viernes 13? ¿Sí? Y el concierto empezó a las 10:02, o sea, 13. O sea, 12. Y en este caso sí que es una película explícitamente sobre música, y uno de los retos ha sido conseguir que la narración continuara sin que las escenas musicales lo interrumpan, sino que cada escena de trabajo musical en los que vemos a la banda ensayando y tocando conciertos sigan siendo narrativas. Ahora pongo el ejemplo de las películas de los hermanos Marx, ¿no? Que tú estás viendo la película y de repente aparece Harpo, toca 4 minutos una canción, la película se detiene y luego se reanuda. Y ahora adelante con la ópera, que la alegría se desborde, que los porteros bailen en el vestíbulo y que todos se emborrachen en los palcos. Bartolo toca. Aquí no, aquí el reto en guión y luego en montaje es que la película siga sucediendo durante la música. El rumor que nos llega de Granada es que los planetas se están separando. Quedamos 3. Acabamos de fichar al mejor batería de Granada. La película empieza diciendo que no es una película sobre los planetas, sino sobre la leyenda de los planetas. Y sería un poco esta idea de que no hay una historia unívoca, sino que se cuenta a través de una especie de tradición oral, ¿no? Es como si en un futuro cercano, que quizás ya sea hoy, alguien nos cuenta la historia de los planetas tal y como les ha llegado a través de los rumores, de las leyendas. ¿Sí? Para que un grupo sea bueno, tiene que ser como su ciudad. Y es que Granada es la única ciudad con nombre de bomba. Cuando llegamos a Granada ocurría eso, que todo el mundo tenía su propia historia de los planetas, desde el camarero, la peluquera, los taxistas, y ellos mismos tenían recuerdos contradictorios sobre lo que había ocurrido. Esta película está construida igual. Sí, la película la hemos hecho pensando mucho en el eco entre cómo trabajamos en el cine y cómo se trabaja en la música, la idea de que siempre que trabajas en equipo necesitas a los demás. Y en el caso de la película esto ocurre sobre todo con el cantante y el guitarrista. Que tus letras están guay, tío, pero es que cantas con la polla en la boca. Es una especie de necesidad como en Lady Halcón, que dice que están condenados a estar eternamente juntos y siempre separados. El cantante y el guitarrista sin el otro no son nadie, necesitan que esté el otro motor funcionando, y eso crea una adicción, una necesidad
que se parece mucho a las relaciones amorosas y eso siempre está al borde de la destrucción. Cuanto más cerca están tus sueños, más peligrosos se vuelven, ¿no? La ambición puede ser un motor o puede ser un freno. De hecho, en la película no tienen muy claro si quieren conseguir el máximo público posible y trabajar entonces con una multinacional o si prefieren llegar a un público más minoritario, pero al que llegues de forma muy profunda. Es una discusión que tienen los personajes porque les parecen que son cosas antagónicas y en este sentido podrían ser conversaciones que tengo yo conmigo mismo a la hora de hacer películas. Estuviste en la playa, yo estaba solo en casa, sin saber lo que pasaba, no me llamaste ni una sola vez. Yo nunca he visto el cine como una cadena ni como una obligación. Creo que sería darle demasiada importancia. Y tengo la impresión de que los planetas tampoco han vivido así su trayectoria. O sea, creo que con respecto a la música siguen trabajando con el amor que tenían hace 30 años y desde luego cuando estaban en la época en la que transcurre la película lo veían como su máximo placer. Los grupos son pura química. Pero al mismo tiempo creo que la condena no era la música, sino el hecho de tener que conseguirla de forma conjunta. El hecho de saber que tú solo no eres nadie. Tú eres un vampiro, tú vas a seguir la música solo acompañado. Da igual, así que deja de sufrir ya por cosas que en el fondo no te duelen. En este sentido es una película sobre el trabajo en equipo. Pensábamos mucho en eso cuando veíamos Get Back, el documental de Peter Jackson sobre los Beatles, en el que de repente veías cómo pueden ser 4 personas completamente desarmonizadas y de repente aparece la magia y se convierten en los Beatles y vuelven a ser uno y de repente se armonizan y aparece la magia de que son la banda que llevan trabajando y siendo compañeros muchísimo tiempo, ¿no? Siempre pienso que es una pena y una fortuna que la gente no sepa todo el tiempo que lleva preparar una película. ¿Listo para empezar a rodar? Bien. Creo que si supieran todo el esfuerzo que lleva y cuánta gente está trabajando para cada plano, igual se le dedicaría un valor que no se le puede dar, pero al mismo tiempo perdería toda su magia. O sea que es mejor que nadie lo sepa. Es como si los espectadores de un mago supiéramos lo que le ha costado hacer el truco, no tendría ningún sentido. Ellos querían celebrar los 27 grabando el mejor disco del mundo. Yo no. En esta historia yo soy la que no está. La idea de que haya un arte más puro que otro no la creo. De hecho, siempre que oigo hablar de pureza, me viene a la mente Leni Riefenstahl y la idea de arte degenerado de los nazis enfrente a un arte puro y de verdad, ¿no? Esforcémonos por crear una obra de arte que, guiada por vuestras buenas voluntades, sea apreciada mientras las películas de celuloide sean objeto de recuerdo. No, a mí lo que me gusta del cine precisamente es que es un arte completamente bastardo, hecho a base de mezclar música, teatro, tradiciones literarias, tradiciones pictóricas, a base de agarrar todo lo que existe en la cazuela, revolverlo y que salga algo distinto. Sí creo que la música es lo que más me emociona, más que el cine. Un amante de la música, ¿eh? Le gusta la música. Como a todos. Y sí le doy a la música más valor y más importancia. De hecho, estos días bromeaba que si Tangana se pasa al cine, yo me paso a la música para intentar hacer un equilibrio. El mundo tiene que estar equilibrado y yo me ofrezco a pasarme a la música, falta que los músicos me quieran. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta... Puente de mando todo dispuesto. Potencia impulsora a su discreción. Cuando el cine rompe los límites. El futuro es nuestro mundo. El futuro es nuestra época. Las mejores películas del cine de ciencia ficción. Un mundo que permite que nuestros sueños científicos y tecnológicos se hagan realidad. ¿Qué tal, amigos? En otras películas de esta serie os he hablado de viajes al espacio exterior. La película que os traigo hoy trata también de un viaje a lo desconocido, pero esta vez no al espacio exterior, sino al espacio interior, al mismo cuerpo humano,
Un escenario que resulta tan fascinante o más que cualquier planeta alienígena y en donde también hay lugar para la fantasía y lo maravilloso. Ya lo dicen en una escena de la película. Nos hallamos en el medio de lo infinito entre el espacio exterior e interior. Y no hay límite para ninguno de los dos. La película es Viaje Alucinante, dirigida en 1966 por Richard Fleischer, un realizador que rodó todo tipo de films, pero que tiene en su haber una interesante trilogía de ciencia ficción, la que forman 20.000 leguas de viaje submarino, Cuando el destino nos alcance, y esta película, Viaje Alucinante. Viaje Alucinante comienza como una película de espías ambientada en la Guerra Fría. Un científico que ha huido del otro lado del telón de acero sufre un atentado en suelo americano. ¿Está muy grave? Sí, ha entrado en estado de coma. Es el único científico que conoce la respuesta a lo que buscamos. Por eso es preciso operarle. El científico trabaja en un proyecto de miniaturización capaz de revolucionar las guerras del futuro. Podemos reducir un ejército con todo su equipo y meterlo en un dedal. Si el otro bando llega a poseer una cosa así. La posee, pero ambos tenemos un problema. Solo podemos mantener la reducción 60 minutos exactamente. Pasado ese tiempo, todo recupera sus dimensiones normales. Y Benesch posee el secreto de ese control. Exacto. Y nos lo ofreció a nosotros, no a ellos. Por eso intentaron matarle. El hombre tiene un coágulo en el cerebro y no se le puede operar sin dañar el tejido que lo rodea. Solo se puede llegar a ese hematoma desde el interior del cerebro. Así que embarcaremos la tripulación y equipo quirúrgico en un submarino, lo reduciremos de tamaño y lo inyectaremos en una arteria. La idea es llegar al cerebro navegando por la corriente sanguínea. Debido a nuestras dimensiones, precisamente por carecer de tamaño, navegaremos a una gran velocidad. De encontrar alguna turbulencia nos hará pedazos. El único peligro de poder encontrarla está en el corazón, pero no pasaremos por él. Se equivoca, una fístula arteriovenosa les desvía de su ruta y así se verán obligados a superar diferentes peligros. Peligros que proporcionan a la película numerosos momentos de suspense y tensión. ¿Cuánto tiempo podemos parar el corazón de Benesch? En estado de coma y habiendo disminuido su resistencia, no más de 60 segundos. A la máxima velocidad y de acuerdo con la distancia en su estado de reducción, el submarino puede atravesar el corazón en 57 segundos. Lo que nos deja solo 3 para reanimarlo. Desde atravesar el corazón a rellenar los agotados tanques de oxígeno del submarino conectando una sonda a un alveolo pulmonar, o a luchar contra diferentes organismos que segrega el cuerpo. Se diría que nos han declarado la guerra. Y de eso se trata precisamente. Son los anticuerpos que destruyen las bacterias o cualquier cuerpo extraño que amenaza el sistema. Y todo ello en el espacio de 1 hora, antes de que el submarino recupere su tamaño real. Viaje Alucinante está protagonizada por un reparto en el que no hay ninguna estrella, pero sí eficaces actores como Donald Pleasence, Edmund O'Brien o Stephen Boyd, el Mesala de Ben-Hur, que es de alguna forma el héroe de la historia. ¿Yo he de embarcar con ellos? Formará parte de la tripulación. No pueden reducirme de tamaño. Nuestro reductor puede reducirlo todo. Pero yo no quiero ser reducido. Será solo 1 hora. Ni que fuera 1 minuto. Y también está Raquel Welch. Parece como si no le gustara esto. No es un crucero de placer, que digamos. Yo lo encuentro apasionante. Veremos de cerca cosas que nadie ha visto nunca, de tamaño microscópico. Piensa en ello. Después de haber destacado como Miss de concurso de belleza y de algunas breves apariciones en televisión o en películas de segunda fila, Raquel Welch conseguía el primer papel importante de su carrera. Fue el productor Saul David quien se empeñó en contar con ella a pesar de su falta de experiencia. Es un papel maravilloso, de verdad. Y yo, sí, cuéntame. Formas parte de un grupo de científicos a los que reducen a tamaño microscópico y los inyectan en la arteria carótida de un tipo. Dijo solo eso y se fue. Yo ni siquiera sabía dónde estaba la arteria carótida y me quedé así como, ¿qué? La Fox destinó a la película $6 millones de presupuesto, el mayor que el estudio había concedido hasta entonces a una película de ciencia ficción. La mitad de ese presupuesto se asignó a la construcción de decorados. Comuníqueles que el Proteus está listo. ¿El Proteus? ¿Y eso qué es? El nombre de esta nave. Suena mejor que U91035. Se construyó una nave a tamaño real y algunos decorados tenían más de 100 metros de largo. Por ejemplo, la corriente sanguínea era un tanque lleno de fluidos de diferente densidad que proporcionaban un efecto parecido al de esas lámparas de mesilla, las lava lamps. Entramos en el sistema linfático. Son núcleos de células que forman un conducto. Siempre creí que había un solo sistema, el circulatorio.
El sistema linfático elimina el exceso de líquido de los tejidos. Sin él nos hincharíamos como globos. El sistema linfático parece el mar de los sargazos. El interior del corazón se asemeja a una catedral abovedada. Los pulmones a la ventosa cueva de un glaciar. Parecen rocas. Impurezas depositadas en el pulmón, carbón del humo, motitas de polvo. Aunque las imágenes del interior del cuerpo son extrapolaciones de una realidad científica, Fleischer los concibió como escenarios abstractos que huyen de la repulsión que produciría al espectador la visión real del interior de los órganos. La película se convierte así en un festín estético potenciado por una cuidadosa iluminación. ¿De dónde procede esta luz? Procede del mundo exterior. Se filtra a través del tímpano de Benesch. Escenarios llenos de colores y luces que tienen que ver más con la fantasía que con la ciencia, pero que crean un paisaje del interior del cuerpo humano que resulta fascinante y poético, como ese cerebro en el que brillan pequeños destellos de luz como si fueran las conexiones eléctricas de las neuronas. Y sin embargo, todos los soles que iluminan el universo lucen apagados ante el resplandor de un solo pensamiento. Proclamando en incandescente gloria la sin igual mente del hombre. Muy poético, caballeros. Avísenme cuando pasemos por el alma. Los efectos especiales de la película causaron sensación en su época e inspiraron, siendo un niño, a profesionales como Craig Barron, supervisor de efectos visuales de películas como Batman Vuelve o El curioso caso de Benjamin Button. Si te gustan las películas de fantasía y ciencia ficción, Viaje Alucinante era una de las películas que querías a toda costa, y para mí resultó muy inspiradora porque tiene unos efectos visuales fantásticos. Richard Fleischer era uno de mis directores favoritos cuando era niño, porque todas las películas que hizo que utilizaban efectos visuales ganaron el Oscar en esa categoría. Hizo Tora 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 o 20.000 leguas de viaje submarino. Le encantaba usar efectos visuales. Viaje Alucinante también ganó el Oscar a los mejores efectos visuales y otro más a la dirección artística. Fue también un éxito de público y enseguida se convirtió en un clásico de la ciencia ficción. En algunas universidades, hasta bien entrados los años 80, se proyectaban escenas de la película para ilustrar las clases sobre anatomía humana. ¿Les importa explicarme lo que ocurre ahí fuera? Pues se trata de un sencillo intercambio, señor Gren. Unos corpúsculos que desprenden dióxido de carbono a cambio de oxígeno que les llega del otro lado. Oxigenación. Sabíamos que era así, aunque nunca lo habíamos visto. Pero ahora estamos viendo uno de los milagros del universo. Viaje Alucinante sigue siendo una de las películas más ingeniosas y sorprendentes de los años 60. Una mezcla de aventura, fantasía y lección de anatomía que, a pesar de lo inverosímil de su premisa, transmite la sensación de ser factible en todo lo que nos cuenta. Y ese es quizá su gran mérito. No imaginé nunca que fuera así. Yo creí siempre que la sangre era roja. Solo a simple vista. Esos corpúsculos que llevan oxígeno prestan su color a la corriente. El resto del plasma es muy parecido al agua de mar. Para dar mayor publicidad a la película, la Fox contrató al escritor Isaac Asimov para que escribiera una novela a partir del guión del film. Asimov encontró tantos huecos en la historia y tantos errores científicos que pidió permiso para resolverlos en su novela, alterando algunas cosas. Como el rodaje se retrasó más de lo esperado, la obra acabó publicándose unos meses antes del estreno de la película. Eso ha dado lugar al error generalizado de que Viaje Alucinante es una adaptación de la novela de Asimov, cuando es precisamente al revés. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. When I take you out tonight with me. El tiempo se ha agotado, pero aún nos falta presentar la versión de una canción de cine que cierra hoy el programa. Es James Taylor quien suena ya con un tema del musical Oklahoma, The Surrey with the Fringe on Top. Y nada más, un saludo de Leo Castro y de Antonio Martínez y hasta la próxima. Adiós. Chicks and ducks and geese better scurry when I take you out in the Surrey. When I take you out in the Surrey with the fringe on top. Watch that fringe and see how it flutters when I drive them high-stepping strutters. Nosy folks, they'll peek through the shutters and their eyes will pop. The wheels are yellow, the upholstery's brown.
the dashboard's genuine leather. With eyes and glass curtains you can roll right down in case there's a change in the weather. Two bright side lights winking and blinking. Ain't no finer rig, I'm a-thinking. You can keep your rig if you're thinking, but I'd care to swap for that shiny little Surrey with the fringe on the top. Now would you say that fringe was made of silk? I wouldn't have no other kind but silk. Has it really got a team of snow-white horses? One's like snow, the other's more like milk. I can see the stars getting blurry when we ride back home in the Surrey, riding slowly home in the Surrey with the fringe on top. I can feel the day getting older, feel a sleepy head near my shoulder, nodding, drooping close to my shoulder till it falls, kerplop. The sun is swimming on the rim of a hill, the moon is taking a header. And just when I'm thinking all the earth is still, a lark wakes up in the meadow. Hush, you bird, my baby's a-sleeping. Maybe got a dream worth a keeping. Whoa, you teen, just keep on a-creeping at a slow clip, clop. Don't you hurry, little Surrey, with the fringe on the top. Cadena SER. La radio.